encima de la mesa pues el que fue ideólogo y en teoría ahora está apartado de ese partido que aspira a llegar a la Moncloa, Podemos, son verdaderamente un atropello, una indecencia, una vileza y una infamia, ¿no? Sí, en verdad es preocupante que además se hagan este tipo de comparaciones, porque estás comparando, digamos, a un opositor político con personas que están imputadas por asesinatos directos, por homicidio, o sea, es avergonzante además que el gobierno venezolano, o sea, la forma en la que se dio todo el caso, o sea, todo el caso de Leopoldo López, la imputación, se postergó permanentemente el juicio y la decisión fue una decisión que básicamente va en contra de lo que son las supuestas penas equivalentes y compensatorias de los delincuentes. O sea, fíjate, unos 2 años a 5 años le dieron a unos asesinos de una muchacha en el centro de Venezuela y Leopoldo López obtiene 13 años, 9 meses y 12 horas por un tuit prácticamente, porque de eso es lo que se le está imputando. Porque ¿cómo fueron los hechos? Vamos a recordárselo a la audiencia. Después de las elecciones presidenciales, elecciones poco transparentes por lo demás, o sea, muy poco transparentes en el sentido de que han habido casos que yo he presenciado además, donde personas armadas entran a los centros de votación y desalojan el centro de votación de todos los testigos y ellos se encargan como de manejar la maquinaria electoral a su beneficio. Entonces, en una ocasión... transcurrieron esas elecciones en muchos lugares en Venezuela. Sitios donde sucedió eso. De hecho, yo estuve presente, en ese momento no, pero en las elecciones anteriores estuve presente donde un centro de votación llegaron hombres armados con fusiles y demás y desalojaron el centro de votación y, a ver, o sea, fue un centro de votación donde casualmente los resultados beneficiaron ampliamente al gobierno. Bueno, ocurren las elecciones sí. Y Leopoldo López, que es uno de los principales líderes opositores en Venezuela, claro, protestó contra el resultado electoral. Exacto, o sea, es una manera de decir, mira, hay que poner un límite a los abusos electorales que efectivamente suceden en Venezuela. Entonces, Leopoldo representa junto a María Corina, que es la líder del Movimiento 20, donde yo estuve participando durante mucho tiempo en Venezuela y ahora desde acá de España. Que ahora la han inhabilitado, luego hablaremos de eso. También se le dio un caso de inhabilitación, o sea, son medidas que el gobierno venezolano está utilizando para sacarle provecho al máximo a esta especie ¿Pero qué es lo que ocurrió? Yo quiero centrar, porque la comparación es tan odiosa, es tan increíble, la comparación que ha hecho Monedero, que me gustaría saber los motivos por los cuales se le ha condenado. ¿Cuáles son los hechos? Es que se hace una convocatoria en la que varios partidos se sumaron, no solo el de Leopoldo López, sino también el movimiento de María Corina Machado y Alianza Bravo Pueblo de Antonio Ledesma, un exalcalde de la capital, que convocan a una manifestación para protestar por los resultados. Por los resultados, que se exigía que se abrieran las cajas de la votación, que había muchas irregularidades, se demandaba un recuento y que había una inconformidad con el resultado. Si recordamos, los resultados fueron mínimos la diferencia y hay evidencia como para que la trampa electoral sea un tema masivo ya. Entonces se hace esa convocatoria, hay protestas en varios estados de Venezuela, especialmente en los estados Táchira y Mérida, que son estados muy cercanos a Colombia, y se producen enfrentamientos entre los manifestantes de la oposición y manifestantes del gobierno. Pero no bastando con eso, los grupos de seguridad, entre comillas, del Estado venezolano comienzan a reprimir de manera intensa estas manifestaciones. Y a disparar contra los opositores. Y mueren 43 personas. Y Monedero acusa de esas muertes directamente a Leopoldo López. Es que es de una gravedad. Sí, es una forma de exculpar al verdaderamente culpable de los crímenes, que es el gobierno, los representantes y quienes son responsables de garantizar la seguridad de quienes se manifiestan y protestan. Pues estos son los hechos y fíjense ustedes, le quiero preguntar a Antonio Gallego precisamente, con lo que hemos vivido en España, con lo que hemos sufrido el terrorismo de ETA, el azote de sus allegados, la Kale Borroka, que es el terrorismo callejero, esta comparación de Monedero, ¿cómo la calificaría usted? Yo de mezquina, ¿no? De mezquina, es una infamia como una catedral.
Y la verdad es que no me sorprende de Monedero, ¿no? Monedero cada vez que quiere salir en algún diario pues habla de terrorismo y compara todo con terrorismo, ¿no? Estaba leyendo ahora en internet, ¿no? Decía que el acuerdo con Grecia era un acto de terrorismo, decía que él siempre habla del terrorismo financiero, ¿no? En fin, es que siempre está hablando de terrorismo, ¿no? Y entonces yo creo que es una persona con bastantes menos ideas de las que parece que tiene, y desde luego es una persona pues que no va a morder la mano que le ha dado de comer o le da de comer. Es una persona que ha chupado del bote del régimen bolivariano, de la dictadura en Venezuela, una dictadura que lleva, como estaba bien explicando, a que a los líderes de la oposición estén en la cárcel por publicar un tuit. Esta mañana, es asombroso, ¿no? En la cadena COPE le preguntaba precisamente Carlos Herrera a Pablo Iglesias por su excompañero de partido y le decía, oiga, ¿usted no cree que es una vileza lo que ha hecho Juan Carlos Monedero? Y fíjense la respuesta de Pablo Iglesias. El señor Monedero acaba de declarar, acaba de escribir, o escribió ayer, que la detención de Leopoldo López le parece justa y razonable, la condena a 14 años, y le comparó además con los entornos etarras que han creado, le acusa directamente de las 43 muertes como ha hecho el régimen de Maduro y los herederos de Chávez, de la muerte de 43 personas en una manifestación. ¿Eso a usted le parece una vileza? Yo respeto la opinión de todo el mundo y también la opinión de Juan Carlos. Que el señor López está bien que defienda sus ideas, y fíjese que se trata de un extremista. Esto no lo digo yo y lo dice el gobierno, lo dice la oposición moderada venezolana. Pregunte al señor Capriles lo que piensa del señor López. Fíjense ustedes, Carlos Cuesta respeta a todo el mundo y resulta que el señor López es un extremista. Vamos a ver, esa es la respuesta de Pablo Iglesias esta mañana. A mí me parece, increíble no, porque yo creo que todos sabemos de dónde viene y el origen político de esta gente. Estos forman parte todos de una fundación. Forma Pablo Iglesias, estuvo Rejón, estuvo por supuestísimo el señor Monedero, estuvo Carolina Vescansa. Todos ellos han pasado y todos ellos han recibido dinero a través de esa fundación antes del nacimiento. Y cuidado, hay informaciones que apuntan a que incluso después del nacimiento de Podemos, esa fundación siguió recibiendo determinadas partidas de dinero por, dicen ellos, asesorar al gobierno de Venezuela. Cuando hablas con gente de Venezuela lo que te dicen es que ellos no asesoraban en nada. A ellos se les asesoraba para traer aquí su iniciativa política. Pero lo que están haciendo es acusar a una serie de personas, en el caso de Monedero y en el caso de Pablo Iglesias, no darle, por ejemplo, la petición que hizo de libertad para Alfon. Alfon es una persona que es detenida en un Estado de Derecho, con plena libertad, con plena seguridad jurídica. Se le detiene por un día de huelga ir con una bolsa en la cual lleva explosivos y metralla. Lo dice el Supremo. Efectivamente, además, está condenado con todas las garantías de un Estado de Derecho de verdad. Bueno, Pablo Iglesias salió a pedir la libertad de este señor. Aquel explosivo estaba destinado, por la forma en la cual estaba compuesto, para haber provocado un daño masivo y además sin ningún tipo de miramiento. Es decir, ponías el explosivo y al que le pillase le había pillado. Y por eso es condenado, por una justicia como la española. Y sin embargo aquí no se atreve hacer esa misma condena, en los mismos términos. Su compañero Monedero directamente ya no es que no haga la condena, es que directamente condena a la persona condenada por una dictadura. Pero a mí me gustaría recordar, o sea, más allá de la propaganda que hace esta gente, qué es Venezuela en estos momentos y qué es lo que están defendiendo. O sea, los 43 muertos por balazo, de los cuales se le acusa a Leopoldo López, fueron muertos por las fuerzas de Maduro por disparo en una movilización en la cual defendían derechos. Es lo derechos, que estábamos diciendo. Efectivamente, y libertades. Venezuela es un país en el que se ha perpetuado un sistema electoral para que siga un semidictador con todas las garantías de haber alterado por completo la ley electoral, de forma que las iniciativas que haga la oposición no valgan para nada. De hecho, en las últimas elecciones aparecían muertos en la cuneta 3 miembros de los partidos opositores. Muertos en la cuneta. O sea, no estamos hablando de cualquier historia, no. Estamos hablando de cosas muy serias. Es un país que ha cogido el principal recurso de los venezolanos y se lo ha regalado a Cuba, cuando están con hambre. Que mantiene 78 presos políticos en las prisiones. Dato dado el otro día por Lilian Tintori. Fijémonos si crece el número de presos políticos cuando el Senado español vota la proposición en la cual, por cierto, Podemos se abstiene, ¿vale? Podemos se abstiene, Compromís tampoco vota a favor, Izquierda Unida tampoco vota a favor y RC tampoco votan a favor. Eran 75. En estos momentos Lilian Tintori los estima ya en 78, que mantienen una prisión subterránea que se llama La Tumba, ausente por completo de cualquier derecho de asistencia jurídica, de cualquier garantía normal en una democracia. Eso es lo que están defendiendo estos señores. Entonces, cuando estos señores vienen a regalarnos carnés de demócrata en España, yo creo que lo que habría que hacer es, mire, muy bien, usted regalará lo que usted quiera. Usted viene de donde viene, formado por quien viene formado, y usted se ha alimentado en lo que se ha alimentado. Usted no es un demócrata. Usted es capaz de condenar a Leopoldo López. A ver, Edurne, os pido más breves a todos para que podamos hablar. Venga, Edurne. Este asunto,
La condena de López y este debate importa sobre todo para Venezuela, por supuesto para vuestro país, que es el que tiene ahora el inmenso problema de estar sufriendo este régimen autoritario y represor. Pero claro está, además de por eso a los españoles nos interesa, porque este tema nos sirve para desenmascarar algo más, si no lo hemos desenmascarado ya totalmente, a Podemos. ¿Es Podemos un partido realmente demócrata, con ideas realmente democráticas? En este asunto demuestra que no, porque insiste una y otra vez en defender el sistema autoritario y la represión en Venezuela. Monedero de una forma más extrema, más clara, pero Iglesias, en lo que acabamos de escuchar, también. Porque cuando a Iglesias se le pide que condene, que cuestione qué es lo que hace, poner en duda al condenado y lanzar sospechas, en este caso, sobre el represaliado por el sistema autoritario de Maduro. Seguimos donde estábamos y Podemos es lo que es, pero desenmascaramos un poquito más cada día la naturaleza no democrática de los líderes de Podemos. A ver, Esther y Beatriz, ¿creéis que se puede de alguna manera retractar el señor Monedero? Porque lo digo porque acaba de hablar la mujer de Leopoldo López, Lilian Tintori, y ha dicho que las declaraciones de Monedero son indignas e irresponsables. Esas palabras en realidad las ha puesto por escrito y que van en contra de toda lógica. Nosotros hemos querido esta mañana hablar con el señor Monedero. No se pone. Está en Portugal, está en una reunión, no quiere ni decir nada, etcétera, etcétera. Lo único que ha hecho ha sido ratificarse diciendo que él no ha dicho eso en el tuit, bueno, y ya está. Pero vamos, es que tenemos aquí su escrito negro sobre blanco, lo han leído ustedes, lo han escuchado y dice lo que aquí estamos contando. Él no ha dicho que Leopoldo López sea terrorista, pero lo ha comparado con los instigadores de la Cale Borroca. En fin, la comparación es odiosa, la condena es aberrante y tengo la sensación de que Pablo Iglesias no está muy de acuerdo con lo que ha dicho Monedero, porque lo que ha hecho ha sido escurrir el bulto. O sea, no ha defendido. Yo respeto todas las opiniones, pero lo que dijo exactamente ayer y anteayer, cuando conoció la condena, que tampoco es que sí quisiera mojar muchísimo, pero lo que dijo fue: ojalá que Leopoldo López, a mí me gustaría verle presentarse, creo que debería presentarse, es decir, por tanto, pero no lo ha condenado, tan en sintonía. Hombre, lo ha llamado extremista, ha dicho que esto es una excusa para no hablar de los problemas reales que tiene España, porque ha seguido esa respuesta. Porque se trata de hablar de Monedero. Hay que condenarlo. Y de las... Bueno, claro, sí, pero no él. Quiero decir, es como Pablo Iglesias, no. Después de haber estado en la fundación allí recibiendo dinero, no tiene que condenarlo. 5 millones de euros la Fundación CEPS ha recibido de... Claro, lo que tú quieras, pero si seamos realistas, no lo va a hacer porque no va a enfrentarse a Monedero. No va a morder la mano que le ha dado de comer. Y tampoco... Pero también... no por Monedero, sino por sus ideas. Pablo Iglesias es un chavista convencido, pero ¿cómo va a condenar Pablo Iglesias? Vamos a ver, un chavista el líder del chavismo en España convencido que a lo mejor por pragmatismo está cambiando las cosas que ha dicho anteriormente de Venezuela, las ha modificado sensiblemente. Y me voy a los hechos. Búscate las últimas declaraciones del señor Iglesias, que fue que a él, cuando la condena, o sea, no dijo me parece una condena aberrante o me parece horrible o no entiendo esta condena o rechazo esta condena, que es lo que han dicho muchos mandatarios en todo el mundo y en América Latina en especial, pero sí dijo: yo creo que este señor tendría que presentarse y a mí me gustaría que se pudiera presentar a las elecciones. Por tanto, tan acorde no está ni con lo que dice Monedero ni con el régimen chavista, o al menos lo quiere aparentar. Pero en España, desgraciadamente, tenemos sobradas muestras de la no condena y salirse por la tangente de casos gravísimos, pues es lo que por ejemplo, el terrorismo. Y eso es lo que he empezado diciendo. Eso es lo que ha hecho Pablo Iglesias a silbar el Only You, claro. Es una comparación terrible. En campaña. Es que los de la Cale Borroca, y por cierto, Podemos va a votar ahora, o Bildu va a votar si se una Podemos en Euskadi, Podemos Euskadi, que así lo llaman ellos. Sí. Esto, bueno, pues es que este tipo de gente es la que se ha salido siempre por la tangente a la hora de condenar el terrorismo en España, que es el tiro en la nuca, el secuestro, en fin, sabemos todos lo que es, Beatriz. Y en el Senado, en Venezuela, hace 2 semanas en España la condena de Venezuela.